Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están todos ustedes? Muchas gracias por darse la oportunidad de compartir esta tarde-noche para escuchar 15 razones específicas del por qué sí implementar Lean Construction de la mano de nuestro ponente estelar del día de hoy, el ingeniero Luis Ángel Terán Escandón, que nos acompaña directamente desde Ciudad de México. Ingeniero Luis, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, Juan. Gracias a todos por estar aquí y espero que esto sea de interés completo para todos ustedes. La sesión del día de hoy la diseñé de una forma sencilla, de una forma amable, para que todos nosotros tengamos mucha experiencia, poca experiencia, parte técnica, parte no tan técnica en el tema de construcción, en el tema de Lean, nos sea sencillo y sea agradable pasar este rato juntos, ¿de acuerdo? Y de todas formas, no perder el enfoque del tema de Lean Construction como la implementación, que para mí es uno de los puntos más importantes de todo esto, ¿no? Yo en lo personal, yo puedo hablar de muchas experiencias, no todas fueron buenas, algunas no, fueron más discutibles, debo reconocer, todas las implementaciones cuestan mucho esfuerzo, mucho trabajo, no son sencillas, no es una historia color rosa, no lo es, sin embargo, tiene muchísimos puntos que al final del camino, al final de las etapas o en los momentos que nos decidimos, nos ayudan a decir, valió la pena esto sin duda, ¿no? Entonces, eso es lo que les quiero compartir, ¿no? O sea, esas 15 razones por las cuales sí es sumamente recomendable implementar Lean Construction. Ahora, ojo, no significa que va a ser fácil, como les digo hace un rato, ¿no? O sea, esto va a significar un reto, va a significar un compromiso, va a significar pasar por un proceso de proceso de mejora continua. No es un proceso entre algodones, no es un proceso con paisajes bonitos necesariamente, es un proceso valiente, de esfuerzo, de lucha, de concentración, de consistencia en el camino, en la meta, no solamente debe ser de una persona, debe ser de un equipo trabajo que al principio quizás no sea tan funcional, pero más adelante con el ejercicio de esto se va a ir haciendo funcional, ¿no? Entonces, dentro de las primeras razones que yo veo pasan por el tema de las razones de costo, ¿sí? Las razones de costo, fíjense, la implementación de Lean Construction no necesariamente les va a significar más utilidades. Y el que sea que les diga eso, pues yo no comparto su opinión, simplemente. Lo respeto mucho, pero no lo comparto su opinión, porque no es exactamente el goal de Lean Construction. La meta de Lean Construction no es. Esa puede ser una situación paralela, benéfica, que en ciertos casos sí se puede capitalizar. Pero no cualquiera que les diga vas a ganar más dinero simplemente por implementar Lean Construction es demasiado simplista el comentario y podría ser no tan asertivo, ¿sí? Entonces sean muy cuidadosos. Pero sí existen razones de costo, sí, que pueden ser muy importantes. Y aquí les pongo un ejercicio en la pantalla sencillo, que ojo, es aproximado, no es exacto, evidentemente, son valores sugeridos, ¿no? Del lado izquierdo pueden ver típicamente los porcentajes en los que está dividido un presupuesto, un contrato de construcción. Evidentemente es muy variable según el tipo de construcción de la que estemos hablando, de construcción de infraestructura, comercial, industrial, etcétera, evidentemente, y el tipo de alcance que tenga ese contrato, pero generalmente entre 35 y 40% comúnmente, a veces más, a veces menos, puede estar el costo de los materiales, de 30 y 35% el costo de la mano de obra, dependiendo del tipo de mano de obra, la especialización de esta, etcétera. Los indirectos generalmente andan por ahí del 15, 18%, según también las estrategias de los contratistas, de las empresas que trabajan, su perspectiva económica, su hambre de contratos, etcétera, según múltiples factores.
La utilidad en proyectos grandes hablamos de entre un 7 y un 10%, no es realmente un porcentaje alto, o sea, pero evidentemente está calculado sobre un monto mucho más grande, entonces eso lo vuelve suficientemente atractivo. Y si, ojo, si esto no es suficientemente atractivo, pues a lo mejor pues debería de dedicarse a otro parte de otro negocio. O sea, la competencia es dura, es una selva dura, hay muchos contratistas que están luchando por obtener contratos y entonces, y más en esta época, no es una época sencilla. Entonces, aquí estoy poniendo parámetros simplemente eh, parámetros generales de lo que es un contrato, ¿sí? Y esto nos da el 100% del contrato con el que podríamos obtener y resultar beneficiados, ¿no? Ahora, mucha gente busca cómo optimizar ese 7, ir desde 7%, si es que entramos con el concurso, optimizarlo a un 10%. Ese 3% es maravilloso, cuesta muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucha concentración, atención semana tras semana, revisión de costos, revisión de manos de obra, revisión de listas de raya, revisión de almacenes. Es un trabajo muy minucioso que a mí me tocó pasar por varias etapas hace muchos años en esto. Lo viví en obras aquí en la Ciudad de México y en provincia, en obras industriales, en obras comerciales principalmente, obras de educación, también de infraestructura para educación, etcétera. Entonces, es algo de mucho trabajo. Y por supuesto, cuando hay un desperdicio, cuando hay un error, cuando hay un malentendido, cuando hay cosas así, pues a muchas ocasiones esos errores, esas situaciones negativas salen de la utilidad. Entonces, imagínense, de un 7%, ahora decir que por un error nuestro en la cuantificación, en la ejecución, en etcétera, distintas etapas del proceso, tenemos que poner de nuestro dinero, pues a nadie le gusta, por supuesto, a nadie absolutamente, ¿no? Entonces ese 7% se convierte en 5, se convierte en 4, en ocasiones cuando salen con suerte, salen tablas, en otras ocasiones inclusive salen perdiendo, ¿sí? O sea, me tocó ver casos de propios, o sea, de las empresas donde yo trabajaba, donde salían tablas o hasta inclusive había pérdida, o de otros contratistas, ¿no? O subcontratistas, uno está en el medio y uno lo sabe, ¿no? Si, si, el, si lo vemos desde otra perspectiva, sabemos que Lean Construction busca eliminar desperdicios, si busca eliminar desperdicios, todas esas mudas que existen, que seguramente en muchas de las sesiones con Juan han platicado a muchos detalles y a muchos niveles, y entonces esas mudas de distintos tipos de desperdicio, de movilidad, de espera, etcétera, de diseño, nos generan costo, que si no las pagáramos, si toda esa muda la pudiéramos eliminar, evitar en todo momento, nos podríamos dar cuenta que realmente hasta la ejecución real de un proyecto podría darse con el 65% de ese contrato, del dinero de ese contrato. Entonces, es decir, aproximadamente 35-40% es desperdicio que es de distintos tipos, que se nos va como arena entre los dedos el dinero, ¿sí? Y es difícil de detenerlo. Si hablamos que puede estar, según el tamaño de la empresa, según el tipo de proyectos que estén utilizando y que estén trabajando y participando, entre un 10 y un 15% de la implementación del Lean, podemos estar hablando de que podríamos lograr inclusive un 30% de ahorro, que ese ahorro lo podemos convertir en muchas otras cosas. Lo podemos convertir en utilidad, lo podemos convertir en ahorro directo, lo podemos convertir en descuentos al cliente, lo que más nos convenga estratégicamente, ¿sí? O sea, ser más competitivos, ser más, o sea, en fin, puede haber de distintas formas de atender ese 30%, que es dinero muy bueno que nos viene bien a todos, que no necesariamente tiene que ser una utilidad,
¿sí? Entonces, hay muchas formas de ganar. Utilidad es una de ellas, es una que nos gusta mucho, sin duda, es una de las más socorridas. Sin embargo, no es la única forma de ganar más, ¿sí? Puede ser en reducción de precios, en repetir contratos con ese cliente, en darle descuentos por distintos factores y de tal forma aseguramos la contratación para los próximos años. ¿Sí? O sea, no todo se trata de ganar el dinero en ese instante, en ese momento, ¿sí? Muchas ocasiones, estratégicamente hablando, podría ser más beneficioso verlo a mediano plazo el caso, según las percepciones y opiniones de cada director de empresa, ¿no? O sea, es muy, muy respetable, ¿sí? Pero aquí es un punto muy importante. No estamos hablando de ganar más dinero necesariamente, pero son razones de costo que nos invitan a eh, comenzar esta aventura que significa Lean Construction, ¿sí? Porque yo lo veo como una aventura porque uno no sabe el final en muchas ocasiones. Es divertido, es de valientes, es de aprendizaje, es de muchos otros procesos que van a ir ocurriendo en la parte intermedia. Entonces yo lo veo como una aventura, ¿vale? Razones de tiempo también existen, ¿sí? Razones de tiempo, mucha gente también, el que sea un consultor que les diga, es que vas a acabar los tiempos, los proyectos en menos tiempo. No, exactamente, emplearon las palabras no exactamente de la forma más adecuada, ¿sí? O sea, pues, se presta a malinterpretaciones esa forma de explicarlo, ¿sí? Nos ayuda a reducir la variabilidad de los factores que nos impiden acabar a tiempo y entonces nos vuelve mucho más predecible la ejecución de ciertas cosas, con lo cual nuestras expectativas o estimaciones de tiempo se vuelven más exactas y entonces si yo digo que son 3 días, 5 días, 50 días, etcétera, para tal actividad, puedo estar más confiado que sí van a ocurrir y no que digo 30 días que a la larga se convierten en 60 días por un sinfín de factores que no conozco en ese momento, que no tengo visibilidad en ese momento, que entonces me hacen que mi propuesta o mi promesa al cliente sea poco creíble o no tenga el sustento suficiente para poder cumplirla cuando las semanas pasen, ¿sí? Entonces, esto me ayuda. Lean Construction con Last Planner System, que es una de las herramientas que en lo personal yo he usado más, con las que yo he tenido más experiencia, con las que lo he disfrutado este proceso más, lo pueden trabajar, pueden ayudar a obtener esa variabilidad controlada, reducida, a un nivel tolerable eh, y haciéndole los ajustes en el camino que nos puedan ir ayudando a que esos desperdicios en tiempo eh, no existan, esos colchoncitos de tiempo que nos vamos poniendo nosotros mismos para protegernos, para poder hacer que nuestras promesas al cliente sí se puedan cumplir, pues no hagan falta de tener que de colocar ahí, ¿sí? O sea, porque esos tiempos alguien los paga, ¿sí? Alguien los paga y bueno, cuando es el cliente, pues uno está menos molesto porque no es de nuestra cartera, de donde sale el dinero, pero el cliente está molesto, o sea, el que paga el dinero que cuesta ese tiempo, ese está molesto. Entonces uno puede estar molesto, uno directamente cuando uno se encarga de pagar esos tiempos muertos, o el cliente es el que está molesto y aunque él lo pague, existe un grado de insatisfacción hacia nosotros que podría ser también muy preocupante, no nada más la salida del dinero, ¿sí? Entonces, eh, para el contratista, esto puede, o sea, el contratista, el constructor, ustedes, los implementadores, esto puede significar el tener más proyectos porque se vuelven más confiables, ¿sí? Al momento de poder demostrar que acaban en tiempo los proyectos, que cumplen sus promesas, que sus palabras tienen valor, porque si ustedes dicen el 1 de enero va a estar terminado, el 1 de enero están frotándose las manos, tomándose la fotografía de la inauguración
y entonces el cliente está contento, ¿de acuerdo? Y entonces el cliente tiene el gusto de decir, te recomiendo el día que quieras con otro cliente más. O sabes qué, yo soy un cliente repetitivo, yo acabo de hacer una casa, un edificio, un condominio, voy a hacer el siguiente contigo otra vez. Ya ni lo discuto. ¿Por qué? Porque tú cumples tu palabra. ¿Sí? Entonces, pueden ser más rentables al reducir los tiempos, se reducen los costos y se pueden reducir los costos, bueno, no al reducir los tiempos, una disculpa, al controlar los tiempos de forma adecuada, se pueden completar los tiempos a tiempo y entonces se pueden hacer que los costos no se excedan de los límites que el presupuesto dice, ¿sí? Y entonces la gente está contenta, los empleados, los obreros están contentos con su salario, el cliente está contento porque está pagando el precio justo de nosotros, estamos saliendo con la utilidad que proyectamos, entonces todo el mundo está contento, ¿sí? Entonces se vuelven más rentables estas situaciones y eso es un beneficio para el contratista. El cliente, ¿qué pasa? Le vendemos confianza, le vendemos una situación de que con otros contratistas ha batallado en muchos factores, ahorita estamos hablando del tiempo, que no le entregan a tiempo, etcétera, y en este caso logran tener esa confiabilidad, ¿sí? Yo les puedo dar casos, ejemplos en donde muchos contratistas, inclusive, digo clientes, inclusive aceptan el pago más elevado en ciertos costos específicos que el contratista necesita y el cliente lo paga con gusto porque dice, está bien, porque tú sé que me vas a entregar a tiempo, porque ya lo hiciste antes, porque ya me lo has demostrado. Entonces, pues sí, no me gusta, no me encanta el tema de pagar más, pero si tú me estás diciendo que es lo que hace falta para que esto llegue a tiempo, vale, ahí está, lo tengo, te lo pago y seguimos contentos y estamos bien. Y entonces se darán cuenta que el tema de el entregar a tiempo, el cumplir esa palabra, significa muchísimo más que a veces el mismo dinero, ¿sí? Entonces, los clientes se vuelven repetitivos o dan recomendaciones directas. ¿Qué pasa cuando uno dice, cuando uno está en un concurso nuevo, uno siempre ofrece que uno es la mejor opción, ¿sí? Eso es lo que siempre uno vende. O sea, yo me tocó estar en sin fin de juntas con el cliente eh, previas a la adjudicación de los contratos y evidentemente uno decía, eh, estás hablando con la persona ideal para hacer este proyecto, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando no solamente uno es el que puede decir eso, sino te puedo aquí dar testimonio de todos mis clientes en los últimos 2, 3, 5, 10 años que dicen lo mismo? Ellos dicen lo mismo, sin ser mis empleados, sin ser yo, ellos avalan que es la mejor opción para tu proyecto, para proyectos similares al que tú estás pretendiendo hacer. Entonces, eso genera mucha confianza en el propietario, en el dueño, en el cliente, y entonces hay veces que evalúa, sobrepesa diferente otros factores que pueden ser el costo, que pueden ser otros factores, y entonces le da mucho peso específico a la situación de tiempo. Entonces aquí en este, ¿qué es lo que nos ayuda el Lean Construction con las Planner System y otras herramientas de Lean Construction a detectar ese tiempo que puede estar desperdiciado, a cuantificar, o sea, en qué etapas del proyecto, en cimentación, en estructura, en acabados, en dónde está la situación del tiempo que estamos, los colchoncitos, esos que les estoy hablando, que nos guardamos para protegernos anticipadamente sobre lo que no sabemos que puede pasar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo cuantificamos? ¿Cómo lo podemos prevenir? ¿Cómo lo podemos ir monitoreando para asegurar que lo estamos recuperando? Y al final de cuentas, lograr ese cumplimiento que se convierte a la larga, hacia el fin del proyecto, en una entrega a tiempo. ¿Sí? Entonces, este tipo de cosas son razones muy valiosas con las que puede significar ganancia directa, o sea, poco discutible para implementar Lean Construction, ¿sí? Eh,
razones de calidad, ¿sí? O sea, si te interesan tus clientes, aquí hay buenas razones para implementar la implementación. O sea, aquí hay muy buenas, ¿sí? Varias, 6. Evitar costos adicionales, evitar clientes insatisfechos, evitar asegurar evitar no repetirlos con los clientes, ¿sí? Las demandas por vicios ocultos pueden ser muy costosas al final del proyecto. La aplicación de garantías pueden ser muy costosas, pegan la integridad de la empresa, pegan en la fama de la empresa, etcétera. Los clientes que no entendemos, o sea, muchas ocasiones el cliente pide una cosa y nosotros no lo entendemos, y por no entenderlo, ejecutamos lo que el cliente pide y no era necesariamente lo que el cliente necesitaba. Hay clientes que no saben qué es lo que necesitan. Nosotros, los contratistas, somos aquellas personas especialistas en construcción. O sea, nosotros debemos de casi adivinar un poco las necesidades de nuestro cliente o entenderlas más fácilmente para entonces poder corregir inclusive o alinear mejor inclusive esas necesidades o lo que nos está diciendo el cliente a sus necesidades reales y entonces lograr una satisfacción completa de parte de ellos, ¿sí? Entonces, eso es algo bien importante, que vienen etapas desde diseño, dependiendo también del alcance del contrato, si es diseño y construcción o solamente construcción, etcétera, llave en mano, no sé, dependiendo del tipo de la modalidad de contratación, pero, o sea, podría incluir razones de calidad desde esas etapas muy, muy primarias hasta las etapas finales de entregas, garantías, etcétera, y asegurar que esas garantías no van a ser necesarias de ser cobradas o ser esos, todos esos temas, y el cliente va a estar contento y vamos a regresar 6 meses después de entregada la obra, el proyecto, para decirle qué tal, cómo sigue tu proyecto y el cliente te va a invitar a un café y te va a decir, es lo mejor que me pudo haber pasado contratarlos a ustedes. Entonces, de eso se trata, poder tener esa oportunidad, ¿sí? O sea, entonces, ¿qué pasa cuando 6 meses después vas con el cliente y el cliente dice, no tengo que cobrarte nada de garantías ni nada porque está todo operando maravillosamente? Pues es un perfecto momento para decirle, oye, ¿por qué te parece que me recomiendas con otro cliente? Porque es el momento donde él está contento, satisfecho y te va a decir con gusto, ¿qué día? Te acompaño, vamos. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que trabajarlas directamente. Entonces, aquí son 6 razones más para esta etapa, ¿sí? La calidad, en muchas ocasiones, y eso les puedo decir, pues yo ya tengo 50 años, me ha tocado ver muchos proyectos en los que hemos regresado por razones de la vida distintas o te has encontrado en el camino con esas personas más adelante y entonces tú puedes saludarlo y decirle, oye, ¿qué tal tu proyecto? No, maravilloso, excelente, ¿sí? O hay gente que ya no se acuerda de cuánto le costó, si fue caro o no fue caro, si discutimos de tal. ¿Sí? Lo que sí se acuerdan es de la calidad. El tema de la calidad queda en la memoria de los clientes mucho más tiempo que el tema del costo. ¿Sí? Entonces, eh, es algo importante ver. O sea, evidentemente cuando uno está muy joven, cuando uno acaba de entregar el proyecto, no ha pasado esa ventana de tiempo lo suficiente como para que uno pueda presenciar eso o atestiguar eso que les acabo de decir. Sin embargo, se los puedo decir por casos reales, ¿no? Te encuentras en el aeropuerto a uno de los clientes, etcétera, y siguen contentos, dicen, oye, ¿dónde andas ahora? ¿Qué pasa? A ver, te vuelvo a contratar, ¿qué crees? Ahora quiero hacer una ampliación, quiero hacer esto. O sea, tengo un compañero que anda buscando, tiene una necesidad, un contratista como tú, dame tus datos nuevamente. Y entonces ahí se dan mayores razones por las cuales esta situación aplica, ¿sí? Entonces, esto es bien, bien importante presenciarlo, verlo en la vida real, ¿sí? La seguridad, razones de seguridad. Si te interesan los empleados, pues aquí también hay muy buenas razones para implementarlo, ¿sí? O sea, los costos adicionales que se incurren por lesiones, por accidentes, por paros de trabajo y tramos no permitidos por razones de accidentes,
es notorio. La insatisfacción del cliente también. El cliente de lado queda afectado por ese accidente, sale en el periódico, no le gusta que salga su nombre en el periódico, para él es mala fama, las redes sociales, etcétera. Entonces, este tipo de cosas también no le ayuda. Provoca que los clientes no quieran repetirle a un cliente. Un cliente que tuvo un accidente grave con un contratista, típicamente no vuelve a contratar a ese cliente, aunque la próxima vez le ponga el mejor precio del mercado increíble, ¿sí? Porque él no quiere volver a pasar por eso, ¿sí? Los clientes no entendidos, etcétera, ¿sí? Todo este tipo de cosas ocurren, ¿sí? Los empleados, bueno, ahorita en este caso, hoy en día en nuestro país, en México, todavía no se da tanto el factor. En otros países sí se percibe muy fácil que hay empleados que ni siquiera quieren contratarse con tal contratista porque saben que no son considerados bien, que sus riesgos son muy altos y entonces no pretenden hacerlo. Eso todavía no es un beneficio en nuestro país, debo reconocerlo, pero será dentro de muy poco. O sea, la verdad es que yo reconozco que cuando hace 15, 20 años teníamos los proyectos, cuando lográbamos hacer tales cosas, los empleados se peleaban afuera de la obra, prácticamente discutían afuera de la obra por querer ser contratados para la próxima semana. ¿Sí? Nuestra rotación de empleados era muy baja. Nuestra tasa de riesgo de IMSS se fue bajando año con año. Y eso también, aparte de significar dinero, significa una buena impresión con nuestros clientes, ¿no? Entonces, aquí son otras razones importantes por las cuales se los recomiendo hacer, ¿no? Entonces, si la suman, dan esas 15 razones por las cuales implementar Lean Construction es una gran idea, ¿sí? Son buenas ideas que son no a corto plazo, no se va, el beneficio no va a llegar directamente, rápido, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, no va a llegar así, es la realidad, ¿sí? O sea, no, el que sea que les ofrezca un cambio radical en corto tiempo, suena muy atractivo, no lo dudo, suena muy prometedor, etcétera, pero la verdad es que no es tan factible, o sea, o podría serlo siempre y cuando pues la parte de compromiso del contratista, del implementador, sea mucho más fuerte, ¿sí? Yo les puedo decir, en distintas empresas, la implementación no siempre fue igual. ¿Por qué? Porque son distintas personas, tienen distintas preocupaciones, distintas necesidades, le ponen prioridad. En unas empresas sí lo pusieron en prioridad número uno, literalmente, ¿sí? Les puedo poner casos de Herrero, un contratista en California, en San Francisco, California. Llegó un momento que dijeron, o hacemos esto o cerramos la cortina. Era la decisión. O sea, ya las utilidades no estaban logrando ser las necesarias, el número de proyectos que no estaban siendo necesarios, los empleados mejor preferían irse a otras empresas, eh, gerentes de proyecto, gerentes de construcción, estimadores, etcétera, preferían irse a otras empresas a trabajar porque ahí veían más perspectivas de crecimiento, de estabilidad, etcétera. Entonces, llegaron a la conclusión de que o le entraban a eso o mejor cerraban la cortina. O sea, eso es un caso real, es un testimonio que tengo de parte de Paolo Napolitano, que fue el implementador en Herrero, en San Francisco, hace 15 años aproximadamente. Y entonces, significó implementar, trabajar desde el principio, etcétera, y en un aproximado de 4 o 5 años empezaron a ver resultados notables. O sea, evidentemente hubo eh, lo que llaman quick wins, o sea, ganancias pequeñas, rápidas antes, sí, pero las que empezaron a decir qué bárbaro, qué maravilla, que empezamos esta aventura, este proceso, ocurrieron 3, 4 años después, ¿sí?
Hoy por hoy, después de esos 15 años aproximadamente, es uno de los contratistas más fuertes en la región. Tiene un backlog, que es todo un proceso de contratación al futuro de 3, 4 años. Pasaron muy bien, les puedo decir, el tema está de la pandemia. Lo lograron pasar bien, a diferencia de otros competidores. En fin, les significó un antes y un después, fue un renacer. O sea, llegó a ese nivel, pero porque lo pusieron a un nivel de prioridad altísimo, ¿sí? Todo mundo puso, como decimos coloquialmente en México, los huevos en la misma canasta y dijeron, vamos a ponerlo todo, toda la situación valientemente para ellos, y lo lograron. Y hoy en día la historia es completamente diferente. Las oficinas ya cambiaron, la cantidad de proyectos. Ellos trabajan muchísimo para el sector salud privado, o sea, hospitales, hacen muchos hospitales, remodelaciones históricas también, edificios históricos locales. Entonces, les cambió la vida notablemente. Hicieron asociaciones, joint venture con otros contratistas, Bolt y otros contratistas, inclusive más grandes que ellos, pero pudieron trabajar en equipo con contratistas mucho más grandes que ellos a la par, no como el hermano menor, sino a la par, porque tenían gran tecnología, tenían gran experiencia, tenían gente que ya había pasado por procesos de implementación de este tipo, con experiencias buenas y malas de todo tipo, y las malas se aprende, ¿no? Entonces, eh, lograron hacer cosas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, aquí en México, en el caso de Marnos, tuvimos 2 etapas, puedo comentar, 2 etapas distintas de implementación. En una fue un poco más tímido, evidentemente los resultados fueron un poco más conservadores, no tan eh, pues presumibles o tan impactantes. Eh, Nos dimos unas semanas, meses de revisión, de análisis, de introspección, y continuamos el proceso. Hicimos ajustes importantes en el proceso, y la segunda etapa fue muchísimo más exitosa, ¿sí? Entonces, eh, y en dinero, en costo, en reputación, etcétera, muchas cosas muy, muy interesantes en esos años, ¿no? Entonces, casi estoy hablando de 2 implementaciones en una misma organización, simplemente por colocar las prioridades diferentes desde el inicio, ¿sí? Entonces, aprendimos que el haber sido conservadores al inicio, un poco demasiado prudentes, yo podría decirlo, nos impidió soltarnos fuerte para poder lograr más cosas. En la segunda etapa fue muchísimo más fuerte, arrojada, es un poco del bungee, pero así casi sin cuerda, o sea, mucho más valiente. Y entonces, evidentemente, corrimos más riesgos, sí, no lo dudo, o sea, no lo olvido, eh, pero también los beneficios a largo plazo al siguiente plazo fueron mejores, ¿no? Entonces, y luego en otras empresas, otros directores distintos, hubo otra implementación, hubo otros logros buenos, y en fin. Entonces, cada implementación se ve de distintas formas. No es posible decir siempre va a ser bien, no, o sea, porque en cada una de las implementaciones participa un equipo diferente. Una es situación macroeconómica alrededor de la industria de la construcción ha sido diferente, no es lo mismo los años los principios de los 2000 ahora, la situación macroeconómica es sensiblemente distinta, y entonces esos factores benefician, afectan, se pueden jugar distinto, ¿no? Entonces, no puedo decir que sean peores directamente, o sea, no,
quiero ser siempre optimista, siempre, pero también realista. Son retadores en todo momento y, y bueno, o sea, eso es lo que tenemos por hacer. Estas 15 razones son 15 primeras, no son las únicas razones. Si yo platicara con mis compañeros que trabajaron conmigo en esos procesos que les he ido mencionando, estoy seguro que pudieran ellos arrojarme más ideas de otras razones. Oye, se te olvidó decirles estas, también estas son interesantes, a mí me gustó más esta otra, etcétera. Sin duda podríamos platicar mucho de eso, ¿no? Pero estas 15 se me hacen de peso, se me hacen fáciles de entender, rápidamente de entender, para compartir con ustedes. Sin duda, no es un esfuerzo sencillo, no es un esfuerzo fácil. Este proceso de implementación de Lean Construction en cualquiera de sus etapas o modalidades o estrategias que ustedes vayan a usar. Sin embargo, número uno, no se van a arrepentir, o sea, eso se los aseguro. Yo ya han pasado muchos años después de esto y me sigo divirtiendo, me sigo aprendiendo, me sigue sumando valor a mí y a las personas que conozco, que han trabajado conmigo y que siguen participando en estos procesos. Entonces, no se van a arrepentir en ningún momento. Eh, Van a convertirse en profesionistas más valientes como personas, ¿eh? Estoy hablando a título personal, como personas más valientes, más empoderados, que más empresas van a querer tener sus servicios porque son gente muy valiosa que agrega valor a esos proyectos y a esas empresas. Entonces, como organizaciones, les puse lo que platicamos hoy básicamente. Es un camino sencillamente fácil de hacer en el tema de que está muy marcado la información que Juan y otras personas les comparten, es muy buena y es muy clara, ¿sí? En ese aspecto es muy fácil. La implementación es la que es un poquito más trabajosa, más latosa, pero requiere personas valientes, con coraje, con mucha energía, con mucho pundonor, con mucho orgullo y que sin duda este grupo debe estar lleno de esas.